qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes. Hoy también es un día muy especial. Hoy estamos celebrando el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Un día muy especial porque hoy la victoria sobre la muerte en Cristo fue una realidad para todos nosotros en la resurrección de Jesús. Y espero que para ti también sea una realidad. Qué gusto saludarlos. Hoy en este día que tendremos también predicación de la palabra de Dios y sobre todo algo bien importante. Hoy estaremos hablando sobre las promesas que nos da la Pascua. Pero ¿qué te parece si antes oramos al Señor? Gracias, Padre, por permitirnos este día estar delante de ti. Y Dios, que te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias porque, Padre, nos permite reunirnos en tu nombre. Lo ofrecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la iglesia Rey de Reyes, Tlaquepaque. Y es para mí un privilegio estar con ustedes compartiendo la palabra. Bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. Y tú, mi hermano, que nos acompañas, también te saludo con todo mi corazón, con mucha alegría. Les invitamos un momento a que escuchemos esta alabanza y alaben con nosotros al Señor. ¿Qué les parece? Escuchemos la siguiente alabanza. Jesús.
invitarte que busques en tu Biblia, por favor, y vayamos al capítulo 20 del Evangelio de Juan. Juan 20, del 1 al 10, y tengamos esta lectura de la palabra de Dios. Juan 20, del 1 al 10. Dice las Escrituras: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Amén. Gracias a Dios. Hace muchos años conté esta historia y quiero volverla a contar a ustedes. Había un joven que estaba a punto de terminar su carrera. Su padre, porque el joven era un joven dedicado y con muy buenas calificaciones, le había ofrecido la promesa que al graduarse de su carrera le regalaría un auto. Pero él tenía que continuar con esas buenas calificaciones. Y así fue. Este joven terminó su carrera con excelentes calificaciones. El padre y él fueron juntos a una agencia de reconocida marca y vieron un auto, el auto que a él le gustó. Así que al término de su titulación, el padre lo mandó a llamar y le dijo: ven. El hijo llegó con él y le dijo: hijo, felicidades, estoy orgulloso de ti. Este es tu regalo. Y le entregó una caja de zapatos con una hermosa envoltura y un moño. El chico dijo: dentro han de estar las llaves del auto. Y al abrirla se encontró con una Biblia. Y volteó a ver al padre y le dijo: ¿una Biblia? Y en una forma despectiva se la regresó. Ese chico se fue ese día de su casa. Y pasó el tiempo porque no volvió a ver a su padre. Se había enojado profundamente con él. Al correr de los años, el padre murió. Y este joven regresó y no vio a su padre hasta que él estaba muerto. Al recibir la herencia, entre las cosas que encontró la caja con la Biblia. El joven, al abrirla, encontró que dentro de ella había un cheque de caja por el monto exacto de aquel auto que su padre le había prometido y con la fecha de su graduación. Qué impactante para este joven. Su padre había cumplido la promesa, no como él se lo había esperado, pero había perdido la oportunidad de estar con su padre y de recibir ese regalo. Hoy, amigos, amados, mis amigos, hoy estamos celebrando las promesas del Señor, promesas importantes que hizo. Y sobre todo quiero hablar de 3 de ellas, y que sería muy importante y no sería una tragedia tremenda que tú no las
conocieras y las descartaras de tu vida. Me encantaría que estas promesas llegaran a ti como un gran regalo a tu vida. ¿Qué te parece si oramos pidiendo al Señor que nos guíe en esta palabra? Padre, gracias te damos por la palabra que nos vas a dar. Te ruego que hables a través de mi vida y que mi ser todo sea instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿Cuántos no hacen promesas y que al final no las pueden cumplir? Hoy hay muchos productos que se venden y la realidad es que no cumplen las expectativas del mismo. Por ejemplo, ese producto que puede decir, este producto te puede hacerte ver 10 años más joven. Difícil de cumplir, ¿verdad? Hay otras promesas que llegan por internet, que mándale, a sus 1000 contactos y vas a recibir. Y son puras promesas nada más. O tal vez este negocio te va a hacer lo suficientemente millonario o rico en tu vida. Debemos recordar, mis amados, mis amigos, que hay promesas que suenan demasiado buenas, pero la realidad es que pueden ser o falsas o verdaderas. No hay esa seguridad. Pero, mis amados, cuando hablamos de las promesas de Dios, lo que tenemos que tener en nuestra mente es que Dios no nos va a hacer promesas vacías. Él va a llenar nuestro vacío con sus promesas. Y en la Pascua, amados, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Quiero hablarte de 3 promesas para tu vida. Promesas que nos aseguran la fidelidad de Dios. Y la primera promesa que nos ofrece es una cruz cumplida. Sí, la promesa que nos ofrece una cruz cumplida. Mis amados, aquel día las mujeres que caminaban hacia la tumba donde había sido puesto el Señor, tenían que pasar por el Gólgota, por ese camino donde ellos podían divisar 3 cruces, y donde las 3 cruces en el monte Calvario estaban vacías. Esas cruces vacías, podemos pensar y recordar que el Señor Jesucristo fue el primero en morir. Ese viernes, cuando muere el Señor, los sacerdotes habían pedido a Pilato que los cuerpos no quedaran ahí expuestos. Así que Pilato había mandado a sus soldados que quitaran. Pero como algunos todavía estaban con vida, a 2 de ellos les fracturaron, les quebraron las piernas para que terminasen de morir. Pero cuando llegaron con el Señor Jesucristo, ¿sí?, observaron que ya estaba muerto. Pero un soldado, para comprobar su estado, le encajó una lanza en su costado, de donde salió agua y sangre. Y esto era una evidencia de que Jesús ya estaba muerto. Ahora había que bajar los cuerpos. Dice en el capítulo 19, si leemos el versículo 38 del capítulo 19, dice que después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Las mujeres observaron mientras quitaban el cuerpo y observaron dónde el cuerpo sería puesto, en una tumba, ¿sí?, que estaba en una cueva que José de Arimatea había adquirido. Nicodemo le ayudó a José de Arimatea y le habían puesto un manto al Señor Jesús, ¿sí?, porque él estaba todo ensangrentado. Lo cubrieron y así lo llevaron a la tumba, ¿sí?, para guardarlo. Y corrieron una gran piedra para que tapara la boca de esta cueva, de esta tumba. Las mujeres estaban observando todo.
y se habían comprometido que al siguiente día que pudieran ellos, el primer día de la semana, ellas pudieran venir y preparar finalmente para darle una sepultura digna al Señor. Así que algo bien importante tenemos que encontrar en esto. Las mujeres estaban convencidas que Jesús había muerto. Los soldados estaban seguros. ¿Por qué? Porque habían probado y habían informado así a Pilato de su muerte. Los sacerdotes estaban tan seguros y felices porque se habían quitado completamente la carga de Jesús y su mensaje. Y Satanás y los demonios celebraban anticipadamente porque pensaban que habían tenido la victoria sobre el Hijo de Dios. Y ahora había que mantenerlo en esa tumba para que nadie creyese en él. Pero algo importante que debemos de pensar, que hay personas que hasta el día de hoy dicen que Jesús no murió, que solamente tuvo un desmayo, que después revivió y fue hasta la India a casarse y allá formó una familia. Hay personas que creen esto, déjenme decirle, y es absurdo. Un hombre golpeado de la manera que fue golpeado el Señor, desangrado como se desangró, traspasado por esta lanza. No, amados, Él no se desmayó. Cristo murió en la cruz y todas las evidencias respaldan su muerte. Dios permitió que hubiera esta multitud de testigos. ¿Por qué? Porque Cristo había venido a pagar nuestra cuenta, nuestro pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Cristo murió para quitarnos la seguridad de la condenación en el infierno y darnos la seguridad del cielo. No hay cosas intermedias. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjenme decirles una cosa. Cualquiera de los líderes de las religiones del mundo, Mahoma, Buda, Confucio, ninguno de ellos jamás pensó en ofrecer su vida en el lugar de otros. Pero en Cristo Jesús encontramos que Él ofreció su vida para pagar por nuestra muerte. Ninguno de ellos lo hizo en tomar el lugar de nosotros. Cristo así lo hizo. Y en esa cuenta que Cristo vino a pagar, Dios vio el libro de nuestra cuenta. Y toda esa cuenta que teníamos de nuestro pecado fue cubierta con su sangre. Cristo, cuando clamó consumado es, pagó la cuenta de todos nuestros pecados, de todos aquellos que confiarían en Él para salvación. Cuando vemos la cruz, amados, cuando vemos a la cruz sin Cristo, estamos viendo el cumplimiento de la promesa de Dios en Cristo Jesús, porque Él lo cumplió. La promesa de la cruz de Cristo es el perdón de todos nuestros pecados. Segundo, la segunda promesa, la promesa que nos ofrece una tumba abandonada y vacía. Ese día que las mujeres caminaban hacia la tumba, después de que podrían haber vislumbrado la cruz vacía, las cruces abandonadas, las mujeres caminaban hacia esta tumba pensando, ¿quién nos quitará la piedra? Esa piedra que pesaba un poco más de 2 toneladas, pero que además tenía el sello romano donde impedía que cualquiera la moviera. Era orden de Roma que esa piedra no fuera quitada. Pero ¿saben qué?
Dios sabía que vendrían estas mujeres. Dios fue todo un caballero para quitar esa piedra. Mandó un temblor y el sello de Roma se rompió. La piedra rodó y los soldados vieron a un ángel, sí, que movía esa piedra. Cuando llegaron las mujeres, se encontraron a los soldados en el suelo, sí, completamente asustados. Y la tumba abierta porque la piedra había sido quitada. Y habían ángeles haciendo guardia en la tumba. ¿Por qué? Porque tenían una gran noticia. Porque buscan al que vive. No está aquí. Él ha resucitado. Amados, no hay mejores instrucciones que las que son precisas. Él no está aquí. Cristo ha resucitado. La tumba vacía es la evidencia que garantiza que si Cristo resucitó, nosotros también tenemos promesa de resurrección. Hay vida después de esta vida, una vida eterna, una vida mejor. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículos 55 al 58, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis queridos hermanos, mantengamos firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta es en la Nueva Versión Internacional. Mis amados, cada persona que ha entregado su vida a Jesucristo ha sido libre del aguijón de la muerte. Pero ¿qué significa esto? Dice que un niño iba con su padre en su auto y de repente una abeja se metió por la ventana. El niño empezó a llorar desesperado. ¿Por qué? Porque él sabía que era alérgico a la picadura de una abeja. El padre vio a su hijo desesperado y llorando. Y entonces, cuando pudo, agarró a la abeja con su mano y la apretó. Entonces le mostró a su hijo, y abriendo su mano, la abeja salió volando atontada, pero le dijo a su hijo: no tengas miedo, su aguijón está aquí en mi mano. Así que ese aguijón ya no podía picar a su hijo, que le podría provocar la muerte. Amados, la tumba abandonada, la tumba vacía, es la prueba, es la evidencia que Dios nos da y nos dice: hijo, relájate. El aguijón de la muerte ya no puede hacerte daño, ya no tienes nada que temer. La muerte de Cristo Jesús pagó por nuestros pecados y nos vino a ofrecer resurrección, porque fue quitado el aguijón de la muerte. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, amados, podemos estar seguros que el día que muramos, aunque nuestro cuerpo se vaya a la tumba, tenemos esperanza de vida, porque nuestra alma estará en el Señor. Pablo declara en 2 Corintios 5:8 dice: estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Pero hay algo más que podemos ver en esta tumba vacía. También tenemos la seguridad de que seremos resucitados. ¿Saben por qué? Porque hay una evidencia. Hay evidencia de que habrá resurrección.
El apóstol Juan escribe en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40, lo siguiente: y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Vuelvo a leer: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? ¿Hay por lo menos algún caso de resurrección? Claro. Recordemos a aquel que era conocido como amigo del Señor Jesús. Este hombre que falleció, Lázaro, era amigo del Señor. Y el Señor llega cuando ya había fallecido y su hermana le viene a reclamar al Señor Jesús diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y en ese momento Jesús le contesta a esta hermana quizás enojada, triste, le dice a Marta en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y amados, Jesús va luego a la tumba donde estaba Lázaro. Y ahí en Juan 11:41 al 44 dice las Escrituras: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, atadas las manos y los pies con vendas, salió, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Amados, esto fue una verdad tan grande que las mismas autoridades, cuando vieron con vida a Lázaro, decidieron matar a Jesús. Pero el segundo caso de alguien que había muerto y resucitó fue Cristo mismo, porque Él venció a la muerte y nos quitó la seguridad del infierno y nos dio la seguridad de la vida eterna. La promesa cumplida de la tumba abandonada y vacía es la garantía de la vida eterna. Y tercero y última promesa, la promesa que nos muestran las vestiduras abandonadas. Estas mujeres que escuchaban a los ángeles y al ver la tumba vacía, corrieron a Jerusalén. Corrieron a Jerusalén a avisarle a los discípulos. Llegaron con Juan y le dijeron: hemos encontrado la tumba abierta. La hemos encontrado vacía, quizás se robaron el cuerpo. Y entonces lo que hicieron los discípulos, corrieron. Juan y Pedro corrieron hasta la tumba. Juan llegó primero y no entra, ve solamente enrolladas las vestiduras, pero luego llega Pedro y él entra, y dice el verso 6, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos, ahí en Juan 26. Y luego dice el verso 7 y 8, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. La ropa abandonada nos quiere decir que no estaba el cuerpo, que estaba vacío. Y amados, esto nos habla de que el cuerpo ya no estaba, porque Jesús había sido envuelto en él. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Si se había bajado de la cruz todo destrozado en su cuerpo, entonces, ¿dónde quedó el cuerpo? Es en medio de esto, mi amado hermano,
escucha los versículos 15 al 17 del capítulo 20 de Juan, que dicen que Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mis amados, yo quiero que vean dos detalles importantes. Primero, María no lo reconoce. Quizás María se imaginaba todavía al Señor Jesús ensangrentado, lastimado, pero el que está delante de él es el mismo Señor Jesús, sano, su cuerpo libre de toda sangre, de todo daño. Yo pienso que en ese trance de desesperación, María no lo reconoce y lo confunde con el hortelano. Pero cuando intenta y lo reconoce y intenta abrazar, Jesús dice: no me toques. Él estaba ya con un cuerpo libre completamente de todo daño. No más dolor, no más heridas. Todo había sido sanado, un cuerpo glorioso. Y esto viene a mi mente y me recuerda lo que dice Isaías 53, 4 y 5, donde dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, amados, ver a Cristo completamente, un cuerpo glorioso, nos habla de esa promesa de cuerpos nuevos, porque como Él fue, nosotros seremos. El apóstol Juan, en la primera carta universal, en el versículo 2 del capítulo 3, dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mis amados hermanos y amigos, al ver a Cristo libre de todo esto, hay dos cosas importantes que debemos saber que ganan para nosotros esos lienzos vacíos, ese manto vacío. Primero, que tendremos cuerpos nuevos. Ya no habrá más enfermedad. Ya no nos tendremos que preocupar por ninguna pandemia, ni por la muerte, porque viviremos eternamente con cuerpos nuevos. Pero también Él dice: voy a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Esa promesa de esta ropa abandonada nos recuerda, como en el Padre Nuestro, cuando nos enseña a orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, nos recuerda que iremos al Padre Celestial como hijos, porque seremos sus hijos en Cristo Jesús. Somos sus hijos en esta fe. He aquí la promesa cumplida de los vestidos abandonados. Es que seremos como Cristo es, y que Dios será mi Padre hoy y para siempre. Estas tres promesas de Dios, ¿podemos confiar en ellas? Pablo declara que todas las promesas de Dios en Cristo son confiables. Dice 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cristo es el cumplimiento de las promesas. Desde el nacimiento en Belén, a través de todo su ministerio, hasta su muerte y resurrección, toda su vida
ha sido un sí de Dios, un sí en las promesas de Dios, todas cumplidas. Pablo lo afirma. La promesa de la cruz cumplida es el perdón de todos mis pecados. La promesa de la tumba vacía es vida eterna. Y la promesa de una ropa abandonada, innecesaria ya. No había más necesidad de embalsamiento. ¿Por qué? Porque había un cuerpo nuevo. Y no solo un cuerpo nuevo, es que tendremos un Padre celestial con el cual viviremos hoy y para siempre. Amados, esto nos trae la resurrección de Cristo. Las promesas de la Pascua son una realidad para todo aquel que cree. Y Pablo, en 1 Corintios 15:58, nos anima. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos adelante, animémonos unos a otros. Nuestro Señor vive y vive para siempre. Oremos. Padre, gracias te damos, porque la resurrección de Jesús trae la seguridad de que estaremos contigo para siempre y siempre estaremos como hijos, en cuerpos completamente libres de toda enfermedad, de toda lucha. Seremos como Él es. Gracias, Padre, en Jesucristo. Amén. Amén, amados. Bueno, qué gusto que estemos juntos. Espero que haya sido bendición a tu vida. Solo decirles que esta semana no tendremos actividades. Tampoco habrá actividades en la web ni en las redes sociales. Solo tendremos la reunión de jóvenes el sábado a las 11:30 y será presencial aquí en las instalaciones que nos estamos congregando. Así que vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido. Gracias, Padre Celestial, por el tiempo que nos has dado, por gozarnos en ti. Queremos darte la gloria, la honra y el honor. Tú eres nuestro Dios y gracias por toda bendición que hemos recibido y porque hoy nuestra fe está basada en un Cristo vivo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a recibir la bendición del Señor. Que la gracia que es en nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la presencia de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a escuchar la doxología.